Amigos, bienvenidos a Nivel Delicia, yo soy Elena y hoy voy a compartirte una receta para que puedas hacer un pastel de vainilla y rellenarlo del sabor que tú prefieras, decorarlo de la forma que a ti más te guste. Y esta receta está hecha a base de aceite. Por acá te voy a dejar una receta donde lo hago con mantequilla y también te voy a poner acá y bueno, en la descripción del video los enlaces por si buscas una receta de chocolate. Tengo dos recetas que quedan buenísimas y también tengo una que es como un bizcocho de emergencia que se hace solamente con 2 ingredientes. Este es más bien para cuando tienes poco tiempo y mucho antojo. Pero bueno, te voy a dejar todas las recetas en la descripción del video. ¿Y por qué no había hecho una de vainilla? O sea, ¿por qué no había hecho el puro bizcocho de vainilla, amigos? No lo sé, pero el día de hoy te voy a compartir la receta. La verdad es que tú puedes encontrar muchas recetas en internet. De hecho, hay miles de recetas en internet, millones de recetas. Y esta que yo te voy a compartir es la que yo generalmente utilizo. Yo la he ido adaptando, o sea, cada quien va adaptando pues sus recetas, cómo le funcionan. Pero realmente yo pienso que esta receta queda súper equilibrada. O sea, no te va a quedar para nada seco ni duro, nada de eso. Todo lo contrario, de hecho queda súper jugosito, queda muy esponjoso y lo bueno de esto pues es que puedes ponerle ahí los sabores que a ti más te gusten. Entonces acá tengo ya todos mis ingredientes listos, te los voy a poner en la pantalla con todas las cantidades para que puedas capturarlos. Todos son ingredientes básicos que puedes conseguir muy fácilmente. Y bueno, el paso número 1 es que vas a tomar un colador y vas a cernir todos tus ingredientes secos. Y antes de que me preguntes si esto es muy necesario, te diré que al hacerlo mejora en gran medida el resultado final de tu bizcocho, porque al pasar la harina y el resto de los polvos mágicos, lo que hacemos es que se despeguen las partículas de harina o dependiendo pues el polvo que estás usando, permitiendo que entre más aire a la mezcla y pues esto favorece la esponjosidad de tu bizcocho. Y ya que los tenemos bien mezclados, los ponemos acá un momentito aparte y ahora es el turno de los huevos. Yo estoy usando aquí 4 huevos de tamaño regular, los que yo uso pesan aproximadamente 60 gramos cada uno. Y bueno, lo que ya me has visto hacer en muchos videos y es algo que te recomiendo siempre, es que vayas rompiendo cada uno de los huevos en un recipiente aparte antes de incorporarlo a la preparación, porque de esta forma puedes controlar al 100% la calidad de tu producto y puedes desecharlo en caso de que alguno saliera mal. Así que de esta forma evitas arruinar toda la preparación. Ahora ponlos en tu tazón y comienza a batir a velocidad media. Enseguida añade el azúcar y deja que se batan más o menos por 3 minutos a velocidad alta. Cuando ya estén bien mezclados, añade el aceite y deja que se integre más o menos 1 minuto más. Y si eres de esas personas que se emocionan mucho con la batidora, este es el único momento en el que puedes batir mucho, porque digamos que la mayor parte del aire se incorpora aquí en el huevo. Ahora vas a ir incorporando los polvos mágicos, que es toda esta mezcla de ingredientes secos, y puedes hacerlo en 3 partes. Te recomiendo que vayas alternándolos con la leche. Agrega también la vainilla y en este punto ya no es necesario que batas mucho. Hay que batirlo justo, solamente hasta que tú veas que ya todos los ingredientes están bien integrados. Baja el resto de harina o de algún ingrediente que no se haya mezclado con una palita y trata de integrarlo a mano hasta que veas que ya no quedó ningún grumo. Y mira, te voy a contar lo que sucede cuando uno bate mucho la mezcla una vez que ya hemos integrado la harina. La harina, bueno, el trigo tiene una proteína que se llama gluten, que de hecho no es ni satanás, ni es mala, ni nada, solamente que hay algunas personas pues que no la toleran. Pero bueno, esta proteína
Si seguimos batiendo, se tensa. Esto favorece mucho como cuando se va a hacer pasta o panes, porque hace así como que ligue y se tensa y hace que los panes crezcan de maravilla. Pero estamos haciendo un bizcocho, así es que no necesitamos que esa proteína se active. Si solamente la integramos, lo que haremos es que, bueno, se va a mantener suave y esponjoso y no va a colapsar dentro del horno, lo que hace que queden a veces los panes como apelmazados. Esto quiere decir como que quedan, como que no crecen tanto y puede ser que incluso llegaran a cocerse. No queda precisamente crudo, pero se siente como si hicieras una bola de bizcocho así aplastado. Ya no sientes esa suavidad y esa esponjosidad en el bizcocho. Por eso nada más hay que mezclarlo hasta que se integre. Punto. Ya está. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es distribuir la mezcla en un molde. Puedes hacerlo como yo, que tengo aquí 3 moldes de 6 pulgadas. Puedes hacerlo en 2 moldes de 8 pulgadas. O si quieres puedes poner toda la mezcla en un solo molde más grande. Estos moldes ya deben de estar enharinados y engrasados. Y si puedes te recomiendo que uses un disco de papel siliconado para que se lo pongas en la base. Y esto te garantiza que no se te va a quedar pegado al molde. Y lo llevas a un horno que debe de estar precalentado por lo menos unos 10 minutos antes. Cuando vayas a empezar a preparar tus ingredientes, lo primero que tienes que hacer es ir a prender el horno. Entonces, mientras los preparas y mientras haces la mezcla, ya pasaron aproximadamente 10 o 15 minutos y el horno ya va a estar precalentado. El tiempo de cocción va a depender completamente de tu horno. Entre más pequeño sea el molde, se va a hornear más rápido, pero te recomiendo que siempre estés al pendiente para que aprendas cómo funciona tu horno. Estos 3 moldes dentro de mi horno tardan aproximadamente 45 minutos. Cuando meto 2 moldes son 50 o 55 minutos y si meto un solo molde, a veces llega a tardar hasta 1 hora 10, bueno, pues dependiendo, ¿no? La forma en la que te puedes dar cuenta si ya está listo es que tú vas a tomar un palillo. Esto no lo hagas antes de 30 minutos. Después de 30 o 35 minutos, si empieza a oler un poquito a pastel, vas a tomar un palillo o un palito de brocheta y vas a abrir el horno con cuidado y lo vas a introducir. Si cuando tú lo saques tiene todavía mezcla, quiere decir que está crudo por el centro. Y tienes que estar súper al pendiente. Vamos a dejar que pase de los colchones. Si tú metes un palillo y sale completamente limpio, quiere decir que ya está bien cocido. Si le salen un poquito de boronas, yo te recomiendo que lo dejes unos 5 minutos más, hasta que salga súper limpio. Recién salido del molde. Colócalo sobre una rejilla. Puedes dejar que pasen unos 10 minutos y después desmoldar y ya que enfríen sobre la rejilla. Y aquí te voy a pasar un truco infalible para que tus pasteles te queden perfectos, esponjosos, húmedos y que todo el mundo te diga, ¡ay, cómo hiciste eso! Lo que tienes que hacer es suscribirte al canal, darle like a este video y activar las notificaciones, porque YouTube ya no está recordando siempre cuando subimos un nuevo video. También te voy a dejar por acá mis redes sociales y nos vemos hasta el próximo video. Bye.